Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Es para nosotros un gusto contar con su presencia el día de hoy. Eh, Vamos a dar inicio a la primera web conference del curso Fundamentos de Economía. Antes de eso, quisiera saber si me están escuchando bien y si pueden apreciar bien la presentación. Todo bien, doctora. Bueno, Sí, señora, sí se escucha. bienvenidos. Espero que esta sesión sea de utilidad para el fortalecimiento de su quehacer personal y estudiantil y académico. Y voy a dar paso entonces al orden del día. Un segundo, por favor. Bueno, lo primero que vamos a trabajar en la web, el curso pues se llama Fundamentos de Economía, código 102003, la primera web del periodo 16/1 del 2021. Y los temas que vamos a tratar son, primero, saludo y presentación; segundo, un breve recorderis de los recorridos de los entornos del curso; tercero, la agenda del curso; cuarto, la explicación del caso 2 y las dudas que ustedes puedan tener; y finalmente la explicación de los contenidos temáticos. Esta sesión la vamos a realizar a dos voces con el docente Ricardo, que nos acompaña el día de hoy. Él también es tutor del curso y vamos a realizar la explicación de los contenidos que vamos a trabajar en el curso y en la guía caso 2. Entonces, en primera instancia, quiero pues indicarles y presentar los docentes que están en el curso. Entonces, este es el recorrido, o más que el recorrido de los entornos, son los docentes que estamos en el momento. Tenemos a la doctora Andy Caterin Sierra. Ahí están los grupos que ella acompaña. Adelante, doctora Andy, si quiere presentar un saludo a sus estudiantes. Buenas tardes, apreciados estudiantes. Como la doctora Olga lo ha comentado, mi nombre es Andy Sierra. Tengo a cargo 42 grupos, y pues pueden contactarme vía Skype, vía correo institucional para cualquier solicitud que requieran y acompañamiento del curso. Muchas gracias. Gracias, doctora Andy. Doctor Fernando Galvis, adelante. Bueno, parece que el doctor Fernando aún no se ha conectado. Más adelante le damos el uso de la palabra. Doctora Irma Sofía Beltrán, adelante. Buenas tardes. Doctora Olga, buenas tardes. Compañeros docentes, buenas tardes. Y estudiantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Irma Sofía Beltrán Méndez. Soy docente del curso de Fundamentos de Economía. Soy economista de profesión. Estoy a cargo de 42 grupos, es decir, de 210 estudiantes. Espero poder colaborarles en todas y cada una de las actividades que se presenten dentro del curso. Mi Skype está dentro de en la plataforma y en cada uno de los mensajes que se les ha enviado. Como recomendación, Doc, de pronto para los estudiantes, revisar también el correo institucional, que es donde se les envía mucha información de carácter importante para ustedes como estudiantes, al igual que el correo interno. Y por favor, estar pendiente de sus foros. Gracias, Doc. Muchas gracias, doctora Irma. Doctor Javier Casas, buenas noches, adelante. Muy buenas tardes para todas, doctora Olga, compañeros, estimados estudiantes. Una cordial bienvenida a esta primera webconferencia. Pues yo soy uno de los tutores responsables de acompañarles en este proceso y pues gustoso de estar en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctora Olga. Muchas gracias, doctor Javier. Doctora Marta Milena, bienvenida. Buenas tardes. Doctora Marta. Doctor Nelson Ricardo García, buenas noches, adelante. Saludos a todos, cordial saludo estudiantes, compañeros, doctora Olga. Como lo mencionaba
la directora, nosotros vamos a realizar esta web conference juntos, así que tendremos la oportunidad de conocernos a lo largo de esta charla. Bienvenidos al curso. Muchas gracias, doctor Nelson. Doctora Ofelia Palencia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctora Olga, compañeros y apreciados estudiantes. Me encanta tenerlos hoy aquí. Estoy atenta a colaborarles en todo lo que ustedes necesiten y espero contar con la participación de todos ustedes en todas las actividades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Ofelia. Nos vamos con el doctor Jason Fabián Díaz. Buenas noches, doctor Jason Fabián. Doctor Jason. Bueno, continuamos con la doctora Yuli María Castro. Doctora Yuli, ¿nos acompaña? Bueno, apreciados estudiantes, como ustedes ya pueden haberse dado cuenta, pues somos un grupo de 10 docentes, estamos pues muy atentos a las inquietudes que ustedes puedan tener con respecto del curso. Mi presentación es la última, mi nombre es Olga Matallana, soy directora del curso Fundamentos de Economía hace algunos años y tengo a mi cargo algunos grupos, como ustedes lo pueden apreciar en la diapositiva. Queremos de parte de todos los tutores, de parte de la red del curso Fundamentos de Economía, darles una cordial bienvenida y esperamos que sea un proceso muy interesante para todos ustedes y que puedan dar paso a todo el aprendizaje que traemos el día de hoy y lo que tenemos para comentarles a ustedes respecto a aclaración de dudas y las actividades que tenemos. Como segundo punto de la agenda tenemos un breve recorrido por los entornos de los cursos. En este momento ustedes tienen el curso en 3 entornos, ya creo que manejan varios de los cursos en 3 entornos. Tenemos el de información inicial, el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. Casi los entornos que vamos a utilizar, bueno, todos los utilizamos, en realidad este curso de 3 entornos queda muy práctico y tenemos en la información inicial, pues digamos que como las recomendaciones generales, los foros generales también, de presentación, de inquietudes académicas, de inquietudes técnicas. Tenemos en la parte de aprendizaje todo lo relacionado con el material didáctico que se les ofrece a ustedes y también tenemos ahí las actividades y los grupos de trabajo donde ustedes van a desarrollar su trabajo y a interactuar con sus compañeros. Y en el entorno de evaluación, pues tenemos 2 evaluaciones y por este entorno es donde ustedes también suben los trabajos que van a entregar en cada uno de los casos propuestos. Esto es a grosso modo, pues, cómo se manejan los entornos. Si hay estudiantes que tienen dificultades en el manejo de plataforma, en la UNAD existe el servicio de consejería académica y allá pues muy gustosamente les dan una inducción respecto a plataforma. Como este curso es de segundo periodo para los estudiantes de administración de empresas y es un curso transversal para otras profesiones, pues puede haber estudiantes que tengan dudas respecto al manejo de campus, entonces pueden recurrir a las consejerías de sus SEADs. Bueno, el siguiente punto es la guía de actividades. Ustedes ya terminaron ayer una evaluación. En realidad faltaron pocos estudiantes por presentarla. La mayoría lo presentaron con unas calificaciones satisfactorias. Lo que tenemos ya para la guía de actividades es encontrarán la guía en este entorno, que es el entorno de aprendizaje. Ahí encontrarán el sílabus, la unidad 1 y la unidad 2, que es donde están
donde están los contenidos bibliográficos, está el momento intermedio, donde está la guía y rúbrica de evaluación. Ahí encontrarán la guía de actividades, caso 2, exposición de opiniones. Ahí está el material y en la parte inferior encuentran la temática de foro. La temática de foro es la que está con un icono azul y verde. Aquí no me aparece en el pantallazo, pero es donde ustedes pueden trabajar sus foros y empezar a trabajar esta actividad. Entonces, vamos a explicar la guía. Esta es los recortes de la guía que tenemos propuesta para ustedes. Es una actividad intermedia donde vamos a abordar los contenidos temáticos de la unidad 1. El puntaje máximo de la actividad son 125 puntos. Abre el día de hoy y cierra el día domingo 21 de marzo. Es decir, tienen un mes larguito para que puedan cumplir con los compromisos académicos. ¿En qué consiste esta actividad? Pues primero que todo deben realizar unos aportes individuales y unos aportes grupales en torno al caso que se propone. Entonces tenemos la participación individual y para la participación individual vamos a abordar 3 temáticas. Uno es el modelo de flujo circular de la economía positiva y la economía normativa. Este curso siempre procuramos diseñarlo en torno a un sector económico o a un subsector de la economía. En este caso vamos a trabajar el sector de las motocicletas en Colombia. Vamos variando cada semestre. Más o menos hemos trabajado el sector lácteo, hemos trabajado el sector de la construcción, hemos trabajado el sector cafetero y esta vez vamos a trabajar el sector de las motocicletas. Y así sucesivamente vamos cambiando por sector o por subsector de acuerdo pues a la información que obtengamos y como que a lo que se esté presentando en la economía nacional. En este caso pues el de las motocicletas. Se les genera un caso de estudio, digamos que un contexto, y ustedes lo que deben hacer es leer la información que se les da y plantear 4 transacciones hipotéticas del mercado de bienes y del mercado de factores, y también deben indicar las transacciones propuestas en un gráfico de flujo circular. Se adjunta este gráfico, pero ustedes pueden elaborarlo como ustedes prefieran. Aquí está el gráfico. Pueden elaborarlo en editarlo, hacer uno ustedes solos, hacerlo a mano si así bien tienen y tomar la foto. Bueno, como ustedes puedan hacerlo o editar una imagen que ya esté y sencillamente sobre esto plantean las transacciones hipotéticas. ¿De qué deben plantear las transacciones? Pues de lo que se les indica en el caso, en el sector de las motocicletas, y plantear unas transacciones que ustedes se inventen o a bien tengan, pero que expliquen cómo funciona el mercado de bienes y el mercado de factores. Deben plantear 4 y ustedes establecen si las pueden plantear en un solo gráfico o realizan 4 gráficos para explicar la temática. Ustedes ya una vez comprendan muy claramente qué es el flujo circular de la economía, ya la podrán llevar a cabo. La segunda actividad individual es del tema de frontera de posibilidades de producción. Seguimos con el mismo caso de las camionetas y lo que estamos brindando es un ejemplo de una economía cualquiera que produce motocicletas y camiones. Esas son sus posibilidades productivas. Las preguntas son, ¿cuál es el coste de oportunidad de pasar del punto B al C en términos de motocicletas? Y explicar su respuesta. Y explicar que en esta economía es posible producir diferentes combinaciones de motocicletas y camiones acorde a la tabla, cuáles son eficientes, ineficientes e inalcanzables. Lo que podrían hacer es agregar una columna a esta tabla y en esa columna indicar si son eficientes, si son ineficientes o si son inalcanzables. Aquí está la columna, las combinaciones, y aquí pueden indicar lo que les estamos diciendo, si son una producción eficiente, ineficiente o inalcanzable. Por ahora solamente estamos explicando la guía, más adelante vamos a explicar la temática. Finalmente, la actividad individual número 3 es esta, que es aprender los factores que condicionan la oferta y la demanda, y se les plantean algunas preguntas tipo test. Ustedes deben indicar cuál es la opción que consideran correcta, es decir, si es la A, por ejemplo, dicen que es la A y justifican el por qué consideran que es la A o la B o la C.
Entonces ustedes tienen que justificar porque no se vale solamente dar la respuesta, sino es muy importante la justificación. Finalmente, en la parte colaborativa, entonces hasta ahí va la parte individual. Ustedes colocan la parte individual en foro de trabajo colaborativo. Los docentes vamos realizando las realimentaciones, pero lo que realmente van a enviar es solamente la parte colaborativa. ¿Por qué se hace así, apreciados estudiantes, de una parte individual y una colaborativa? Porque ustedes con estas actividades sencillas individuales ya se han visto obligados a abordar la temática y a comprender un poco de qué se trata el tema. Ya con esos preconceptos pueden resolver estas siguientes actividades. Entonces, lo que se propone como la actividad grupal es realizar esta tabla de demanda donde deben hallar cuál es la cantidad de motocicletas total demandadas en el país o la demanda de mercado, cuando en esta tabla dice los dólares y la cantidad de motocicletas que se demandan en cada una de las regiones. En la siguiente, perdón acá, en la siguiente tabla, para esto, ¿qué deben hacer? Bueno, determinan cuál es la demanda de mercado o la demanda total y grafican la demanda de cada región, de la central, de la oriental, del Caribe y la demanda de mercado del país. Para la oferta es una cosa similar, están los precios, está la cantidad ofertada para la región central, para la región oriental, para la región Caribe, y está la cantidad de motocicletas total ofertada para el país, y de igual manera deben graficar la oferta de la región central, de la región oriental, de la región Caribe y del mercado del país. En el punto 3 grupal encontramos el punto de equilibrio. Entonces ustedes deben determinar, graficar primero que todo el mercado de motocicletas estableciendo muy claramente el punto de equilibrio. También determinar el precio y la cantidad de equilibrio y plantear en esta tabla la cantidad ofertada y demandada, ahí están en la tabla, y deben completar la tabla indicando la situación de mercado, es decir, si hay un exceso de oferta, si hay equilibrio o si hay un exceso de demanda, que es lo que deben poner en situación de mercado de acuerdo a los datos, y en la parte de presión ejercida por los precios, si es una presión descendente, nula o ascendente sobre los precios, en cada una de las situaciones. En la parte 4 tenemos 4 gráficas que indican los desplazamientos de las curvas y se dan 4 hipótesis. Ustedes lo que deben decir es en cada una de las hipótesis, por ejemplo, poner en la primera gráfico 1 o gráfico 3 o gráfico 4 o gráfico 2, según lo que ustedes consideren. En paréntesis ponen la respuesta de lo que consideren cuál de los gráficos explica las situaciones que se plantean. Y finalmente, como punto 5, tenemos una interpretación del mercado de motocicletas. Como ustedes pueden ver a lo largo de la actividad, ya han tenido que aprender y que abordar muchos de los conceptos preliminares de economía. Hasta aquí vamos con oferta y demanda, que aquí tienen que trabajarlo. Y en este punto 5 lo que van a hacer es desarrollar sus habilidades de escritura y de lectura y de investigación. Entonces, deben hacer un ensayo escrito de 5 hojas y la pregunta es cómo funciona el mercado de motocicletas en Colombia. Se les da una información que ustedes pueden tomar como para guiarse, pero pueden tomar cualquier información de diarios económicos, de periódicos, etcétera, donde puedan encontrar información económica al respecto. Este ensayo debe tener introducción, cuerpo, conclusiones y bibliografía, y ahí está el documento que se les recomienda. Entonces, bueno, hasta aquí va la parte grupal, los 5 puntos. 5 puntos porque ustedes pueden dividirse esos puntos entre los miembros del equipo y así poder realizar su trabajo. Como ya hicieron 3 individuales, le agregan uno más que es el colaborativo y ya empiezan a realizar la compilación de su trabajo. Entonces, ¿qué se les recomienda? Pues que trabajen con la debida antelación, que establezcan sus acuerdos de grupo, que establezcan cuál es el rol de trabajo. Aquí están los roles de trabajo, que establezcan sus roles de trabajo. Y que la persona que se encargue de subir el trabajo sea tan amable de colocar un pantallazo ya cuando finaliza la actividad para que los demás sepan que efectivamente se subió el trabajo.
Bueno, esto es lo de la norma ZAPA, tener en cuenta sobre todo para el punto 5, que es el ensayo, hacer buen uso de las normas ZAPA. Y esto es la rúbrica de la evaluación de cómo ustedes van a tener o van a ser evaluados. El primer criterio son los roles de trabajo. Para estos roles de trabajo se van a evaluar 5 puntos sobre 125. Para el segundo criterio es calidad y oportunidad de la participación individual en las actividades 1, 2 y 3. Ahí vamos a tener 35 puntos. Luego va a ser el tercer criterio es la participación colaborativa, que vale 20 puntos sobre 125. El cuarto criterio es la calidad y estructura del producto final, que vale 60 sobre 125 puntos. Y el quinto criterio es el de norma ZAPA, que está acá, y tiene una valoración de 5 sobre 125 puntos. Entonces, hasta aquí, apreciados estudiantes, ¿tienen preguntas? Pueden hacer uso de la palabra, no hay problema. Profe, buenas noches, y a todos los compañeros, buenas noches. Buenas noches. Habla Francisco Bonilla. Mi profe, una cosita. ¿Hay algún Adelante, grupo Francisco. creado de Skype o de WhatsApp del grupo Fundamentos de Economía? No tenemos, lo que pasa es que este curso es uno de los cursos muy grandes, entonces tenemos 1.600 estudiantes, nos queda muy complicado tener un único grupo. Lo que nosotros solemos hacer es realizar unos grupos de Skype por tutores, sobre todo cuando se va a invitar a CIPAS. Entonces hacemos esos grupos con CIPAS y cada uno de los tutores pues tiene uno de los grupos que los difundimos sobre todo cuando estamos programando los CIPAS. Aprovecho mucho para recomendarles la participación en CIPAS. De igual manera, están en la agenda de los tutores, están los Skype de cada uno de ustedes y en la sesión de Skype, donde está la partecita de Skype, ahí también están todos los Skype de los docentes y nosotros pues usualmente aceptamos a los estudiantes que así lo requiera que nos envíen invitación. No sé si te respondí. Bueno, sí, en parte sí. Bueno. Pero me gustaría que hubiera como un grupito. Y bueno, por el tema de la participación, que su merced dice que el trabajo debe ser colaborativo. Pues es que uno se encuentra que muchas personas no quieren trabajar y yo la verdad soy amigo de hacer mi trabajo individual. Sí, No, en realidad. no depender de nadie, la verdad, porque es que eso, Buenas noches. muchas veces se ha presentado eso y nadie hace nada y todo es una rogadera. Entonces, Sí, bueno, esa situación pasa, pero tienen que tener en cuenta que ustedes trabajan, estudian en una universidad que es eminentemente, digamos, donde se privilegia mucho la cooperación y se privilegia mucho el trabajo solidario. Entonces, pues también tenemos que ser conscientes de eso. Con muchísimo gusto, si ustedes, por ejemplo, ven que no hay una persona que no responde, pues lógicamente que ustedes tienen que cumplir con los 5 puntos del trabajo y pues alguien tiene que hacerse cargo, ¿no? Se sabe cuando uno va a evaluar que la persona que no participó pues no tiene calificación, pero el trabajo sí debe ir completo. Bueno, te agradezco mucho la participación. Hay otra persona que levanta la mano, entonces vamos a darle paso. Adelante, Adriana, creo que vi. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Ah, ok. Lo que es que tengo una preguntita. Lo que pasa es que, pues en el campus, yo estoy viendo, yo estoy de administración y yo tengo las materias de comercio exterior, fundamentos de la economía y desarrollo organizacional. Entonces, en el momento del correo, en el campus, pues me llega, o sea, son los mismos correos, me llega la misma información, o sea, no llegan por separado. No sé si es que tienen que ver las tres mucho en común, porque, o sea, miro el correo y es el mismo, es la misma información de los tres correos, es lo mismo. No, lo que pasa es que debes configurar en la parte superior del correo cuál es el código del curso que estás trabajando y así solamente te llega. Entonces, por ejemplo, este curso es código 102003. En la parte superior del correo, por aquí donde aparece, aquí, bueno, no se ve aquí, pero en la parte superior donde aparece hay una manerita de filtrar. Le agradezco a la persona que tiene, que está hablando, que silencie
el micrófono, que lo cierre, por favor. Bueno, más preguntas respecto a la guía, apreciados estudiantes. Profesora, muy buenas noches. Le habla Jessica Jiménez. Buenas noches, Jessica, bienvenida. Muchas Adelante con gracias tu inquietud. por su atención. Profe, qué pena, es que, bueno, con respecto a los aportes individuales, su merced decía, ¿eso es un archivo que únicamente se sube al foro? Sí, señora. Ah, Sí. listo. Listo. O Ahí sea, no cada se uno de incluye. los docentes, cuando tenemos la rúbrica, como ustedes aquí ya la vieron, cada uno de nosotros sabemos quién participó y quién no participó y ponemos esos puntos individual. En la rúbrica, por eso a veces los trabajos no tienen la misma calificación. Fíjate que en la rúbrica tenemos la participación individual, eso tiene un total de 35 sobre 125 puntos. ¿Por qué esa diferencia y por qué más puntuación en lo colaborativo? Porque en los cursos, de acuerdo a las indicaciones de Biasi, en los cursos de primeros semestres, como ustedes están aprendiendo la metodología, la idea es desarrollar en ustedes la posibilidad de que trabajen colaborativamente. Entonces, por eso se da mayor puntuación a la parte colaborativa. Sé que muchos han expresado que les gusta más individual y demás, pero pues también es importante que hagan el esfuerzo de trabajar en equipo, ¿no? A veces uno fortalece mucho su aprendizaje, pues cuando comparte con los demás sus puntos de vista, con el docente, bueno, con otras personas, y uno así saca mejores trabajos. Además son trabajos extensos, pues que la idea es que no los haga una sola persona porque son bastante largos. Bueno, voy a dar dos intervenciones más y continuamos con el doctor, con la intervención del doctor Nelson Ricardo García, que nos va a colaborar en esto. Entonces, dos intervenciones más. A ver, aquí, ¿quién está? Levanta la mano. Vamos con Juliana Cadavid, Tatiana Muñoz y Cristian Franco. Bueno, esas tres. Adelante, Tatiana. Buenas noches, pues yo tengo otra duda sobre el trabajo en equipo porque muchas veces en otro periodo pues ningún participante como que hicimos un grupo y nadie como que participaba y le toca después uno solo al final hacer el trabajo. Y si pasa eso, igual le dan la nota. Sí, por supuesto. El que trabaje individualmente, lógicamente que tiene su calificación, pero el que no trabaje en el grupo, pues ahí uno ve las participaciones en foro. Otra cosa, chicos, no es que empiecen que es que trabajamos por Skype, que es que trabajamos por WhatsApp, porque nosotros solamente podemos ver las evidencias que dejan en foro. Si trabajan por otros medios y dejaron pantallazos en el foro, pues podremos evidenciar que trabajaron. Pero si no lo hacen así, nosotros no tenemos medios adicionales de verificar que sí trabajen que el del foro. Entonces yo sí les recomiendo mucho emplear los medios de que ha dispuesto la universidad, especialmente pues el foro de trabajo, que es muy importante para que nosotros verifiquemos quién trabaja y quién no trabaja. Gracias, Juliana. Continuamos con Tatiana. Gracias, buenas noches. Habla Juliana Cadavid. Ahorita habló Tatiana, yo estoy en la ciudad de Cali y tenía básicamente la misma inquietud que la compañera que habló hace unos minutos. A mí me están llegando correos electrónicos iguales en administración, en mercadeo y en economía, pero entiendo que hay que hacer un trabajo de configuración. También quería aportar, yo ya estoy en segundo semestre y sé que hay de alguna manera resistencia con los trabajos colaborativos, pero desde mi experiencia en todos los trabajos que el semestre pasado desarrollé colaborativamente, así que es una sola persona por grupo, de las 5 personas que están asignadas al grupo que a uno le tocó, que trabaja. Entonces mi consejo es que pues traten de contactar a las 4 personas que tienen en su grupo, que alguna de ellas a lo mejor conteste y se pueden unir para hacer su trabajo. Creo que si ya tienes a una persona que desea hacer el trabajo contigo, puedes subirlo sin problema, o sea, no necesariamente tienen que poner de acuerdo los 4. Entonces, es así como a mí me funcionó el semestre pasado.
Sí, Gracias. Juliana, y gracias por tu apreciación. Y efectivamente, si se ponen de acuerdo 2 o 3 estudiantes que son los que van a trabajar, pues ellos se dividen el trabajo y cumplen, porque pues uno no va a afectar la nota de los estudiantes que participan, evidentemente, ni tampoco les va a colocar nota a los estudiantes que no participan. Pero sí es importante, o sea, los trabajos están configurados para que los hagan 5 personas, no son un trabajo que lo puedan hacer en un día o 2, son larguitos. Si bien es cierto, son sencillos porque estamos en fundamentos, son un poquito extensos. Entonces dice él que dice alguien que cómo se van a escoger los grupos. Los grupos los escogen de manera aleatoria y esos nos los configuran a nosotros. Los directores no tenemos injerencia en cómo seleccionan los grupos. Bueno, muchas gracias a Juliana y nos vamos con Cristian Franco. Adelante, Cristian. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora, adelante. Profe, tengo una duda, y es que en el trabajo final, al momento de consolidarlo, deben estar los 10 ejercicios, o sea, los 5 individuales de cada estudiante, y los 5 colaborativos. No, son 3 individuales. Son 3 individuales y esos tienen que estar en foros, y los colaborativos, que son 5, ustedes dividen. Son 5 miembros del equipo, entonces lo colaborativo lo pueden distribuir como ustedes consideren. O sea, profe, que en el trabajo final solo van a estar el trabajo colaborativo. Los 5 en el foro puntos. va a estar el trabajo individual. Sí, señor, correcto. O sea, en la parte colaborativa, en lo que ustedes van a enviar, aquí están estas partes, que es a partir de aquí, a partir del estudio de mercado. Entonces van a trabajar en la parte colaborativa: demanda, oferta, punto de equilibrio, desplazamientos de oferta y demanda, y el ensayo. Ahí están los 5 puntos. Eso es lo que deben enviar en la parte colaborativa. Lo demás lo trabajan en foro y nosotros pues vamos realimentando lo que ustedes van colocando. Ah, ok, muchas gracias. A ti, Cristian, por la inquietud, muy amables. Bueno, Profe, una dudita antes. sí, señor. Lo que pasa es que yo a las 7:30 me cuadraron otra webconferencia entonces no podría estar la webconferencia de Fundamentos de Economía. No te preocupes, queda la grabación, después ustedes pueden ver la grabación. Les enviamos, como es acostumbrado, las grabaciones. Bueno, Okay, entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Vamos a poner entonces en silencio, por favor, todos sus micrófonos, y nos vamos con la parte de los contenidos temáticos. Doctor Nelson Ricardo, adelante. Muy buenas noches para todos nuevamente. A propósito, yo quería contarles antes de empezar que les compartí a sus correos electrónicos, envié un correo masivo con mis datos de Skype y WhatsApp. En cualquier caso se generen dudas del curso, pueden contactarme por esos medios. Pues bien, la economía, desde sus orígenes, pues la economía, digamos que la economía emana de la filosofía del materialismo histórico, más precisamente, que reconoce algo fundamental que parece muy básico, pero que le da forma a la ciencia económica como ciencia social. Y es que el simple hecho o la simple relación de producción que se gesta entre dos individuos, muchachos, entre dos individuos que normalmente tienen necesidades ilimitadas, crea o le da forma a un modo de producción, que es uno de los conceptos que aparecen dentro de la bibliografía propuesta, que un modo de producción es la manera como nos organizamos pues a nivel social para la producción de bienes y servicios. Es impresionante, pero es un concepto que hay que tener en cuenta y hay que darle la relevancia que se merece, y es que las simples relaciones de producción entre individuos, lo dicen los principales exponentes del materialismo histórico, que son Carlos Marx y Federico Engels, y a partir también del desarrollo de la familia, el desarrollo de la propiedad privada sobre los factores de producción, ¿no? Entonces vemos cómo el concepto de escasez siempre ha permeado pues la sociedad, y es que a partir de la escasez es precisamente que nosotros reconocemos que los recursos son limitados, ¿no? Y que son inherentes a unas necesidades ilimitadas que se gestan dentro de la sociedad, primeramente una sociedad primitiva, y que se fue desarrollando en la medida pues en que se desarrollaron los factores de producción. Entonces tenemos que la economía se podría definir entonces como esa ciencia que estudia la escasez
o la manera más adecuada en que esos recursos escasos se pueden distribuir dentro de una sociedad, dentro de unos individuos que hacen parte de una sociedad, los cuales tienen unas necesidades ilimitadas. En las diapositivas, no sé si las podamos agrandar un poco, doctora Olga, las diapositivas. Sí, Doc, espérame un segundo aquí, trato de cuadrar un poco más. Gracias, Doc. Entonces, bien. ¿Ahí se ve mejor o no? Sí, a mí me parece que ya se veía bien, muchachos, ¿se ve bien? Doc, lo puedes poner también como presentación de PowerPoint, agranda un poquito más. Bueno. Bueno, espere a ver dónde vamos. ¿Ahí ven mejor? Lógicamente. Sí, señora. Sí. Pero llegamos a donde estábamos y ya. Y voy a, discúlpame, te quito el chat para el otro lado, a ver si podemos mejorar. Ay. Sí, no, tranquila, yo creo que ahí ya se ve muy bien. Entonces, muchachos, estudiantes, esas simples relaciones de producción se desarrollan y ya crean una serie de elementos que caracterizan a la ciencia económica como ciencia social, que son pues los procesos de distribución, primero producción, por supuesto, intercambio con fines de satisfacción. Profesor. Sí, señora. Lo que pasa es que se está viendo feo. ¿Se está escuchando o viendo, dices? Sí, se está escuchando feo. ¿Ah, sí? Sí, no sé si de pronto los demás compañeros les pasa. No, está muy bien el sonido, la verdad. Yo también escucho bien. Creería que se escucha muy bien. Tal vez en tu internet, señorita. Bueno, les agradezco desactivar los micrófonos todos para que podamos de pronto darle más ganancia al internet. En todo caso, esta sesión queda grabada, muchachos. Si tienen problemas de conectividad y cosas, la pueden ver después en los entornos donde se va a compartir. Pues bien, entonces el fenómeno que nosotros conocemos como relación de producción entre individuos dio lugar pues al desarrollo ya de las características básicas de la ciencia económica como ciencia social y que nosotros conocemos, que inician pues con la producción, el intercambio con fines precisamente de satisfacer esas necesidades ilimitadas que nosotros poseemos y las cuales son inherentes, otra vez nuevamente, unos recursos limitados, que cada vez son más limitados, ¿no? Porque bienes libres que no son objeto del estudio de la ciencia económica, pues ya no hay, ¿no? Ya quedan muy pocos. Básicamente ya todo es sujeto del mercado, el aire, el agua, etcétera. Los bienes libres son muy limitados. Luego, bien, y también eso nos lleva a conceptos que más adelante estudiaremos como el costo de oportunidad, que nos permite, o mejor, se puede definir también como el verdadero costo de las cosas, el sacrificio que hacemos en términos económicos para poder generar un beneficio de alguna actividad o, bueno, en general, casi todas las decisiones que tomamos en nuestra vida están permeadas o tienen un perfil, un motivo, un motivante, pues económico, ¿no? O de ganar algún tipo de beneficio, inclusive el hecho de ustedes estar estudiando la carrera que eligieron, muy seguramente el costo de oportunidad es no haber estudiado otra, ¿no? Y lo hicieron seguramente también por un trasfondo de beneficio económico. Entonces, muy bien, digamos que la economía tiene muchas ramas, ¿no? Y las principales son la macroeconomía y la microeconomía, que es donde nosotros podemos encontrar básicamente todos los estudios y los alcances de la economía como ciencia social y como ciencia. También tenemos dos ramas que pues hoy por hoy están muy extendidas debido también a cómo ha logrado permear también la economía a la política, ¿no? Obviamente, y estas dos ramas de pronto se enfocan un poco a esto, ¿no? La economía positiva y la economía normativa. Entonces, la economía positiva, yo me considero un
un economista positivista, tecnócrata, que básicamente cuenta la historia de las relaciones de producción, cómo se están dando, ¿no? Y la economía normativa que establece, juicios de valor respecto a cómo debería ser la ciencia económica que nosotros vemos o cómo deberían distribuirse esos recursos escasos, que es el objeto de la ciencia económica como ciencia social. Y hoy vemos, pues, por ejemplo, en el Senado de la República todo el tiempo se están discutiendo la manera más adecuada en que se deben distribuir los recursos escasos en una sociedad, por supuesto, totalmente permeada de política, ¿no? Muchas veces se toman a nivel político, cuando también se reconoce que la economía pues, es la infraestructura de la sociedad, debería ser al contrario. Esta parte, bien, pues, ¿continúo, doctora Olga? Doc, si quieres que te dé la anterior. No, está bien, ya podemos continuar, sí, señora. Sí, continúa y yo empiezo en frontera de posibilidad. Muy bien, sí, señora. Entonces, pues, lo que tenemos, el desarrollo de un modo de producción básico, da lugar a esta gráfica que hace parte de la guía de actividades y es el flujo circular básico de la economía, ¿no? Entonces, vemos cómo, y si ustedes lo chequean, en lo que yo les mencionaba al principio acerca del materialismo histórico, es en las familias, ¿no? En las economías domésticas donde se empieza a generar algo muy importante y es el desarrollo de la propiedad privada sobre los factores de producción, que inicialmente son las familias, ¿no? Las familias poseen los factores de producción, la tierra, la mano de obra. Esas familias llevan, como lo muestra este flujo circular, esta línea negra que baja de economías domésticas hasta mercado de factores productivos, pues esas familias llevan esos factores de producción al mercado de factores, donde las empresas los toman ya para producir bienes y servicios para una producción masiva y un consumo masivo, por supuesto, que va a ser luego siguiendo ese flujo expuesto en el mercado de bienes y servicios que finalmente vuelve a recaer sobre las familias. Luego esa recaída de bienes y servicios que las familias transfieren en el mercado, pues, y ahora seguimos con la línea roja, que es un flujo ya de dinero, ¿no? El flujo azul es un flujo de bienes, como dice acá, corriente real, y aquí dice corriente monetaria, ¿no? Ya el flujo de dinero que empieza nuevamente en las familias, la familia, la base de la sociedad. Entonces empieza aquí el flujo de dinero, pues viene al mercado de bienes y servicios, por supuesto, y bueno, aquí falta el sector público, no he hablado del sector público, el cual pues también a través de los impuestos y a través del gasto público, digamos, completa, le da sentido al flujo total para que regrese precisamente a las familias. No sé si tengan alguna duda de esta parte, estudiantes. Profe Nelson, si me lo permite, quería hacer un complemento ahí antes de que pasen a frontera de posibilidades de producción. Gracias, profe. Compañero Nelson, pues este se llama, también ustedes lo encuentran en internet, hay un video muy bonito que se conoce como el flujo circular del ingreso. Y a veces cuando uno le pide a un estudiante que describa cómo es una economía, ¿cierto? Que describa cómo la economía, por ejemplo, la economía colombiana, cómo funciona. Este es, digamos, es el modelo ideal de cómo describir ese relojito, digamos, ese relojito, esa maquinaria tan perfecta que es una economía, donde están las economías domésticas, que son las familias, somos nosotros, quienes consumimos, y de otra parte están las empresas, que son las que producen, ¿cierto?, los productos y los servicios. Entonces, mire que hay dos elementos importantes. Abajo aquí encontramos dos flujos, ¿sí? El flujo real, por eso cuando hablamos del sector real de la economía, es aquel que genera los bienes, los servicios, ¿cierto? Digamos, esta maquinita nos permite entender que hay dos flujos. De una parte está recorriendo, digamos, los bienes y los servicios en esa flechita azul. De otra parte está recorriendo todo lo que es la parte monetaria, el dinero, ¿cierto? Entonces, mire que es una forma que refleja el intercambio. Damos, así como nosotros damos los factores de producción, en este caso, por ejemplo, nosotros ofrecemos nuestra fuerza laboral, a cambio recibimos un salario, ¿cierto? Con ese salario nosotros compramos los bienes, los servicios, y eso hace que se genere un flujo circular. Por eso muchas veces yo digo que con este flujo circular del ingreso, por ejemplo, nosotros podemos explicar por qué una economía como la de nosotros, como la de cualquier otro país,
no permite, por ejemplo, que exista el contrabando, ¿cierto? Que exista lo que se conoce como el lavado de activos. Cuando viene dinero, por ejemplo, procedente de otro lado, que no es el resultado de esta maquinita, o sea, que es el resultado de la interacción entre las economías domésticas, las empresas, se altera ese flujo circular. Entonces aparece un dinero de la nada, ¿cierto? Y entonces eso hace que muy seguramente con el tiempo se genere inflación. Entonces mire lo que trae el profe Nelson acá esta noche, es el flujo circular, ese es el reflejo de cómo funciona una economía. Lógicamente estamos en el plano del modelo más sencillo, que es donde están las economías domésticas, las empresas, y tenemos simplemente dos mercados, el de bienes y servicios y el de factores productivos. Lógicamente el modelo se amplía cuando, lo que decía el profe Nelson, aparece el sector público y también aparece después el sector externo, que es lo que ustedes van a entender, bueno, cómo desde otras partes enviamos dinero o recibimos dinero, lo que conocemos o lo que van a entender ustedes como divisas, pero digamos este es el modelo más sencillito de cómo funciona una economía, ¿cierto? De cómo es ese equilibrio tan perfecto entre lo que se conoce como el flujo real, ¿cierto? Flujo real es los factores de producción y de otra parte el flujo monetario, ¿cierto? Entonces, muy seguramente va a aparecer otro mercado que es el mercado financiero, ya cuando aparecen los bancos, que son aquellos los intermediarios, que son los que les prestan a las empresas para que puedan cumplir su misión. Profe Nelson, quería complementar eso. Muchas gracias. Qué pena interrumpirlo. No, profe, estaba leyendo los comentarios de los estudiantes. Y bueno, muchachos, no, ustedes dicen, en realidad, y como les explicaba al principio, las ciencias económicas y las administrativas son ciencias muy transversales. Por eso, cuando les explicaba también que muchas de las decisiones que tomamos en todos los sectores económicos, porque todos los que estudiamos aquí pertenecemos a algún sector económico, es la manera también en que la economía, pues, se integra a sus carreras, y es que tenemos que estar pendientes, claro, de las condiciones, de los sectores, de las ventas. Muchos de ustedes tienen empresa, por lo tanto, créanme que todos tienen que ver con, de alguna manera, con ciencias económicas y o administrativas, o las que sean, y por eso están acá, de hecho. Entonces, bueno, y por eso les decía, si tienen alguna duda, pues, por favor, siéntanse. Vamos a poner un ejemplo práctico porque allá están diciendo que son de otras carreras. Bueno. Resulta que el señor, no sé, Jaime, quiere comprar una moto. Entonces Jaime quiere comprar la moto y, bueno, primero vamos a poner a Jaime como trabajador. Resulta que Jaime es un trabajador y él trabaja en la empresa Andina. Jaime se ubica en las economías domésticas porque hace parte de una familia y él está ofertando los factores productivos. ¿Qué está ofertando? Su mano de obra. ¿Dónde se realiza esa transacción? En el mercado de factores productivos. ¿Por qué flechita va esa transacción? Por la flechita azul, porque es una oferta de factores productivos que es la corriente real. ¿Real por qué? Porque él está vendiendo efectivamente su mano de obra, sus horas de trabajo. Resulta que él trabaja en la empresa andina y la empresa andina está obligada a cancelar por ese servicio que está prestando Jaime. Entonces, lo que hace la empresa es pagar ese factor productivo. ¿Con qué paga su mano de obra, apreciados estudiantes? Pues lógicamente con su salario. Entonces, por la línea roja se va esa corriente monetaria, que es lo que significa para Jaime su ingreso. Su salario es el ingreso de Jaime. ¿Qué hace Jaime con ese ingreso? Pues Jaime usualmente y todos los que trabajamos tenemos que interactuar en el mercado de bienes y servicios. Uno usualmente no trabaja por amor al arte, sino trabaja porque necesita comprar y adquirir algunos bienes y tener en cuenta ciertas obligaciones. Entonces, resulta que en el mercado de bienes y servicios le ofertan a Jaime, no sé, el mercado. Entonces, él paga ese mercado con aquí donde dice por la línea roja, pago de precios, gastos de familias, por ejemplo, compra el mercado. ¿A quién le compra el mercado? A las empresas, cualquiera que sea la empresa que le venda. ¿Qué le da en contraprestación a la empresa por su dinero? Le da el mercado que se iría por la línea azul en la oferta de bienes y servicios por la línea de azul oscura. Entonces, Jaime recibiría su mercado, que son los bienes y servicios, y las empresas recibirían su dinero, que es el valor del mercado de Jaime. Ahora, ¿cómo interactúan el sector público? Sencillamente, tanto las economías domésticas, es decir, Jaime paga un impuesto y las empresas también pagan un impuesto. ¿A quién le pagan ese impuesto? Al sector público.
Queda en contraprestación, se presume que todo lo que nosotros pagamos de impuestos se revierte en lo que le dan el Estado a las familias, entonces bienes públicos, transferencias, subsidios, ejemplos de todos los subsidios que han dado durante la pandemia. El sector público también da subsidios a las empresas. Ejemplo, todos los subsidios que han dado a las empresas durante pandemia. Así funciona de manera práctica este flujo. Como todos sabemos, este flujo circular de la renta es un modelo. Y es un modelo sencillo que permite explicar todas las interacciones grandes y muy diversas que se pueden dar en una economía. No sé si ahí puedan entender un poco más y si hay preguntas, pues es el espacio de que nos las expongan para entre todos poderles dar respuesta. Claro, tutora. Bueno, listo. Bastante claro, tutora, me parece espectacular lo que nos acabo de decir. Bueno, listo. Nos vamos con el siguiente modelo porque resulta que en economía todos son modelos. Entonces, en este modelo vamos a ver este otro modelo. Este se llama la frontera de posibilidades de producción. Ustedes ven una grafiquita aquí y aquí hay una manzana y aquí esto se supone que es un celular. Entonces tenemos un modelo que muestra posibles combinaciones de bienes y servicios en una economía, empleo o no empleo de recursos y eficiencia. Esto no significa otra cosa que, para que ustedes lo entiendan, digamos que todos lo entiendan de manera muy sencilla, hagan de cuenta que tienen una empresa y esa empresa tiene una capacidad instalada determinada. Es decir, podría producir, no sé, 20 celulares y podría producir 5 bultos de manzana. Eso es el máximo con las posibilidades que tiene y con su capacidad instalada. Eso mismo ocurre en un país o en este modelo. Esto es lo que pretende explicar este modelo. Entonces tenemos aquí la posibilidad de producir de este país celulares y la posibilidad de este país de producir manzanas. Si este país quisiera o sus políticas así lo establecieran, podría producir solamente manzanas y dedicar todos sus factores productivos o toda su capacidad instalada a producir celulares. Por el contrario, si solamente quisiera producir manzanas, podría establecer toda su capacidad productiva a la producción de manzanas. Pero también puede situarse en cualquier combinación de celulares y manzanas que pueda obtener en diversas combinaciones. Es decir, sobre la línea roja podría ubicarse en cualquiera de esos puntos y establecer como en el punto B que tiene una situación similar, la mitad de sus factores productivos los usa para celulares y la otra mitad para manzanas. Esto es la frontera de posibilidades de producción. Entonces, este modelo es una curva que muestra la cantidad de producción máxima posible de dos bienes o servicios específicos que se puede producir una determinada economía con los conocimientos y recursos de que dispone. Se puede decir también que la frontera de posibilidades de producción es una curva que delimita las diferentes combinaciones de producción máximas de dos bienes o servicios que pueden ser producidos con los factores y tecnología existente. Vamos a verlo un poco más despacio en la siguiente diapositiva, ya con un ejemplo. Tenemos acá, este modelo de frontera de posibilidades tiene algunos supuestos. Primero, que el país solo produce dos bienes, ¿no? Cosa que difícilmente se da en una economía, pero en economía siempre hablamos de supuestos para poder explicar las cosas de una mejor manera. Que los recursos y la cantidad y la calidad son fijos en este periodo. Existe pleno empleo de los recursos, es decir, que se emplean en su totalidad y eficientemente los recursos. Es decir, que no habría mano de obra que no esté empleada, que se emplearían todos los bultos, las posibilidades de hacer tantos celulares y tantos bultos de manzana, etcétera. Entonces no habría nada ineficiente, sino todo se emplearía. Y que la tecnología permanece constante durante un periodo de tiempo. Entonces, en este caso que les estoy dando estos supuestos, estamos hablando de cuando la frontera queda así fija como la que vemos en el gráfico de manzanas y celulares. Pero puede ocurrir en una economía que la economía se expanda. Ustedes observan a mano derecha, donde dice bien Y, bien X, que la frontera se ha expandido, es decir, ha aumentado.
¿Por qué? Porque solamente una economía crece o se expande si hay un descubrimiento de recursos naturales, si se generó un desarrollo tecnológico, si se generó un desarrollo educativo, un desarrollo empresarial e institucional, si hay mayor mano de obra disponible, si hay ahorro en la economía, si hay recursos externos como préstamos y si hay guerras o conquistas ganadas. Lógicamente esta última pues ya no tiene mucho que ver en nuestro contexto. Sin embargo, también puede darse en las economías como lo que se está dando actualmente en todas las economías mundiales. Entonces, se puede contraer la frontera de posibilidades de producción porque hay un agotamiento de recursos naturales, porque hay obsolescencia tecnológica, porque hay abandono educativo, porque hay un retroceso empresarial e institucional, un decrecimiento demográfico, un menor consumismo, recursos externos y pago de la deuda y si hay guerras, lógicamente. Entonces, aquí es la misma gráfica y aquí tengo un ejemplo de una frontera de posibilidades. Ustedes ven que en esta hay varios puntos. ¿Quién me quiere indicar el punto A de cuál sería la cantidad de alimento y la cantidad de vestido que habría en el punto A? Aproximadamente. Bueno, ahí sí se ve muy claro. ¿Cuál sería? 25 sería. De alimento. ¿Y cuántas de vestido? 0. Correcto. En el punto E aproximadamente, ¿qué situación se presenta? ¿Cuántas de alimento? 15. Correcto. ¿Y cuántas de vestido? 5. 0. No, en el punto E. 1. 4. 4, correcto. Muy bien. En el punto D aproximadamente, ¿cómo sería? Alimentos 0 y vestidos 5. No, en el D. 3.5. Bueno, sí, 3.5. Alimento 20 y 20. 20 y vestido digamos que 3. Bueno, si ustedes se fijan, todos estos puntos están sobre la misma curva, es decir, o hacia arriba o hacia abajo de la misma curva. Es lo que les decía antes. ¿Podría el país decir que produce 25 de alimento y 0 de vestido? O bien podría decir en ese país que se producen 5 de vestido y 0 de alimento. Cualquier posibilidad sobre la línea roja es posible porque está dentro de la capacidad que puede tener el país. Pero, ¿qué pasa en el punto Z y en el punto N? ¿Quién me quiere decir qué pasa en el punto Z? Resulta que en el punto Z estaríamos produciendo por debajo de nuestra capacidad instalada. Es decir, tendríamos la posibilidad de producir 25 unidades de alimento, pero escasamente estaríamos, no sé, produciendo 12 y 2 de vestido. Eso significa que en esta economía está subutilizada una cantidad de recursos. Sin embargo, también se puede presentar la situación que aparece en la letra N. Esa situación aparece por fuera de las posibilidades de producción. Lo que significa este punto N es que es una producción inalcanzable, porque la tecnología y los recursos de este país alcanzan hasta la línea roja. Este punto N es un punto inalcanzable que no se puede lograr porque en este país no se cuenta con estos recursos. Bueno, preguntas hasta aquí, chicos. Aquí oculté los chats y no veo qué están diciendo, pero si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo. ¿Hay preguntas? Profe, en el desarrollo de la actividad se van a elaborar, como se decía, ¿qué gráficos? Ese tipo de gráficos deben ir con sus tablas donde se evidencia y se habla de todo su contenido. Sí, los gráficos nosotros les damos un videíto para graficarlos en Excel, pero son gráficos muy sencillos. Va a aparecer una cosa así muy similar como a este gráfico de frontera de posibilidades. Esos son los gráficos que deben hacer, muy similares a este. Pero eso es para oferta y demanda que se pide. ¿Más preguntas, apreciados estudiantes? Profe, disculpe, buenas noches. Yo tengo una pregunta, si usted me permite un segundito, un minutico. Con mucho gusto, adelante. Bueno, primero que todo, buenas noches para todos los presentes en la web. Mi nombre es Gustavo Carranza, pertenezco al programa de Administración de Empresas
perteneciente al CEAT de Valledupar. La pregunta mía es la siguiente. Respecto a lo de la gráfica de las manzanas de la frontera de posibilidades que estábamos viendo hace rato, no sé, yo leí algo acerca de ventaja absoluta, y yo sé que ventaja absoluta, eso es más que todo de una nación, de un país a otro, ¿cierto? Pero, no sé, tengo como que la confusión entre ¿cómo le diré? Sí, exacto, entre los conceptos. Sí, exacto. Entonces yo Sí. querría saber si usted me aclara si es una, bueno, van sí. en relación una con la otra, pues. Sí, bueno, no necesariamente están relacionadas, pero pues sí de alguna manera, la frontera de posibilidades es un modelo que habla como de cómo producimos, ¿no? Lo que básicamente quiere decir esto de la frontera de posibilidades es que si hay una capacidad instalada, la economía puede determinar cualquier combinación posible para usar a pleno uso sus factores productivos, sus recursos con los que cuenta, etcétera, que eso indicaría la línea roja. En lo que tú mencionas, se está hablando de las teorías de Smith y de Ricardo, y esas teorías tienen que ver con el comercio internacional. Cuando hablamos del comercio internacional ya no estamos hablando de una economía cerrada, sino estamos hablando de economías abiertas donde se comercia con otros países. En ese contexto hay ciertos países que tienen unas ventajas absolutas. El más clásico ejemplo es Colombia con el café. Entonces nosotros tenemos unas ventajas absolutas en el café, que porque nuestro café es muy rico, que porque tenemos el mejor clima para producirlo, etcétera, etcétera, lo que todos conocemos. Sin embargo, puede haber ciertas ventajas relativas. Es decir, ventajas relativas es que otras economías pueden desarrollar también excelentes cafés, como ahora se ha desarrollado, por ejemplo, los cafés de Vietnam, de muchas otras partes del mundo, que son unos cafés excelentes. Entonces, nosotros la tenemos garantizada por nuestras condiciones climáticas, de suelo, etcétera, pero no significa que otra economía no pueda desarrollar esas ventajas que serían comparativas. ¿Y qué significa eso? Significa que, o tiene que ver con cómo se maneja el comercio internacional. Ese tema que tú estás trabajando, que me estás preguntando, tiene que ver con el comercio internacional muchísimo. Es decir, ¿cómo comerciamos? Dice la teoría de los clásicos, pues que si un país tiene ventajas absolutas, produce más económico y puede de pronto ganar con el comercio de esos productos, que es que el país que le toque desarrollar esas ventajas. Pero eso pues en la economía actual ya no es tan cierto, todo está, toda esa parte está en proceso porque ahora digamos que hay muchas tecnologías, muchas situaciones que se están desarrollando en muchos países. Les pongo un ejemplo, el caso de la India con todo lo que están desarrollando en tecnología. Y India no es que sea exactamente el país más desarrollado. Sin embargo, tienen desarrollos pues en muchas cuestiones de apps, en muchas cuestiones de desarrollos tecnológicos. Espero haberte respondido. Por supuesto que sí, profe. Muchas gracias y qué pena ahí de pronto salirme un poquito del... No, con mucho gusto. Para eso estamos. Adelante, ¿hay otra pregunta? Bueno, nos vamos para continuar con esto de coste de oportunidad y ya le damos el paso sigo yo con oferta y demanda. Y ya le damos el paso otra vez al doctor Nelson Ricardo. Entonces, bueno, aquí seguimos con el mismo cuento de frontera de posibilidades de producción. Entonces tenemos otro ejemplo. Tenemos dos opciones para que produzcan los países. Una es que produzcamos ordenadores y otra automóviles. En el punto A, que lo pueden ver aquí la gráfica, tenemos una producción de 0 automóviles y 10 ordenadores. 0 ordenadores, 10 automóviles, perdón. En el punto B tenemos un ordenador, 8 automóviles. En el punto C, 2 ordenadores, 6 automóviles. En el punto C, 2 ordenadores, 6 automóviles. En el D, 3 ordenadores, 3 automóviles. Y en el punto E, 4 ordenadores y 0 automóviles. Todo está dentro de las fronteras productivas de este país. Sin embargo, esto nos lleva a otro concepto que es el coste de oportunidad. ¿Qué es esto del coste de oportunidad? Es la cantidad de otro bien o de otros bienes o servicios a los que se debe renunciar para obtener el primero. En este caso, por ejemplo, vamos a ver qué sucede con el coste de oportunidad de pasar del punto C al punto D. Entonces tenemos en el punto C
tenemos 2 ordenadores, 6 automóviles. ¿Y cuál es el coste de oportunidad de producir este siguiente ordenador? ¿Cuántos automóviles debemos sacrificar para producir este siguiente ordenador? Si en el punto C teníamos 6 automóviles y en el punto D tenemos 3, ¿cuántos automóviles nos cuesta un ordenador? ¿Quién me quiere dar? 3. Listo. ¿Quién me quiere indicar el coste de oportunidad del punto B en términos de automóviles, no? ¿Cómo lo hallamos? Ese de 2. ¿De dónde salió? ¿Quién me explica? Del punto A al punto B. O les pregunto de otra manera. En el punto A tenemos 0 ordenadores y 10 automóviles. En el punto B tenemos 1 ordenador y 8 automóviles. ¿Cuántos automóviles nos costó ese ordenador? 2 automóviles. 2 automóviles, correcto. Eso es lo que significa el costo de oportunidad. Ojo, siempre en términos de la alternativa perdida. Es decir, producir un ordenador más no significa sacrificar la producción del otro bien. Eso es lo que deben hacer en su... Profesora. Señor. Y en el caso de que se quiera hacer el análisis del coste de oportunidad al revés. Sí, podríamos poner sí, perfectamente. Por eso es muy importante que lean claramente la guía. En la guía se les dice el coste de oportunidad en términos de tal bien. Yo le podría haber dicho aquí, deme el coste de oportunidad en términos de ordenadores o deme el coste de oportunidad en términos de automóviles. ¿Cierto? No, disculpe, no, o sea, lo que yo me refiero es que para cada análisis de coste de oportunidad, según el producto que se vaya a hacer el análisis, la tabla no va a servir, sino que se tiene que hacer una tabla independiente. O en la misma uno puede hacer el análisis. En la misma pueden hacer el análisis si quieren. Por eso, profe, entonces, en este caso, ¿cómo lo haríamos? Porque hasta ahí vamos entendiendo que el coste de oportunidad va a relación ordenadores automóviles dependiendo de lo que se sacrifique en cuanto a automóviles. Pero si fuera al revés... Pues si fuera al revés, sencillamente tendríamos que hacer el coste de oportunidad en términos de ordenadores. Es decir, claro que aquí tengan en cuenta que siempre es digamos, la que va creciendo es la de ordenadores. Fíjate, va 1, 2, 3, 4. Y la que va decreciendo es automóviles. ¿Sí? Entonces, aquí como está presentado este ejemplo... En ese caso, pues, la tabla, digamos que en ese caso no nos serviría, sino que sería más conveniente hacer otra para hacer un análisis más exacto. Porque ahí tendríamos una confusión en cuanto a cómo sería el análisis, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No, porque aquí se está diciendo claramente que en qué términos se está hallando el producto. Yo le estoy diciendo a usted claramente que en términos de qué es lo que estamos perdiendo. Y ahí se ve con claridad que el costo de oportunidad es los automóviles que perdemos a la producción de automóviles que perdemos para producir un nuevo ordenador. Si yo te hiciera el ejercicio al revés, es decir, primero pusiera ordenadores y automóviles, pues este ejemplo no me sirve porque el de arriba no está en progresión. ¿Sí me entiendes? A eso voy, profe. A eso es a lo que voy. O sea, que en ese caso, esa tabla no nos serviría para hacer el análisis, al contrario. Correcto. Correcto. Este ejemplo no me serviría, pero igual no habría problema. O sea, uno siempre tiene que mirar es en términos de cuál es la alternativa que voy perdiendo, cuál es el bien. O sea, el costo de oportunidad siempre va en términos de la alternativa perdida. Es lo que les quiero que quede muy claro. Claro, o sea, ahí ya uno tiene que hacer el análisis dependiendo de qué producto quiere hacer un aumento de producción y de acuerdo a eso saber cuál va a ser el sacrificio que se hace con otro producto dentro de ese coste de oportunidades. Muy bien. Vale, profe. Muchas gracias. ¿Una pregunta adicional o continuamos? Me da pena con ustedes, pero no veo aquí el chat. A ver si puedo ver. Y no sé qué están diciendo y me inquieta saber qué están diciendo. Lo tienes bloqueado. ¿Cómo? Ahora ya apareció. No lo veo. A ver. No sé si alguno de mis compañeros tutores puede ir leyendo el chat. Si hay preguntas en el chat. Profe, si no estoy mal, puedes oprimir al y la H te aparece. Ay, gracias, ya lo vi acá. Muy amables. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con esto. Nueva presentación, perdón.
Bueno. Volvamos a donde estábamos y... Bueno, nos vamos ya con, ya lo de frontera quedó explicado y costo de oportunidad. El siguiente tema que trabajamos en nuestras guías es lo de mercado. O sea, antes de indicarles oferta y demanda, debemos indicar lo del mercado. ¿Qué es el mercado? Es la unión de compradores y vendedores de un producto quienes se ponen de acuerdo a través de los precios para intercambiarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el acuerdo entre el que oferta y el que demanda? Pues el precio. Si no existe un acuerdo de precio, no existe compra, no existe venta. Existen varios tipos de mercado, esto no va en la guía, pero es muy importante que ustedes lo sepan. Los más importantes, el monopolio, un único vendedor y muchos compradores, el oligopolio, donde tenemos pocos vendedores y muchos compradores, el monopsonio, donde tenemos muchos vendedores y un único comprador, y la competencia perfecta, que es donde existen muchos vendedores y muchos compradores. Ejemplo de oligopolio, por ejemplo, los celulares, y ejemplo de un único comprador, por ejemplo, cuando el Estado es el que compra. Eso puede ser un ejemplo de monopsonio. Y pues de monopolios, ustedes ya tienen varios ejemplos de monopolios. Bueno. ¿Preguntas respecto a mercado por ahora? Bueno, por acá voy a silenciar. Sí. Proceso aprobado. Listo. Nos vamos con la demanda. ¿Qué se entiende por demanda? La cantidad de bienes que los clientes están dispuestos a comprar en un determinado periodo y a cierto precio. Ustedes ven ahí la grafiquita que tenemos precio versus cantidad. Entonces, ¿qué sucede en la demanda? Cuando ustedes o cualquier persona demanda, cuando el precio está alto, ¿ustedes compran más o compran menos? Menos. Se compra menos, baja la demanda. Menos. Listo. Cuando el precio, por el contrario, está alto, ¿qué sucede? Adquiere más. Igual. Aumenta el consumo. Ok, eso es lo que se está traduciendo en esta gráfica. Fíjense. Fíjense, P1 significa un precio alto. Cuando el precio 1 está alto, la cantidad demandada es la Q1, es decir, es menor. Pero cuando el precio P2 se reduce, la cantidad demandada aumenta notablemente. Conclusión, todos queremos las promociones. Esto es una curva de demanda y esto lo que ejemplifica es la ley de demanda, que solo traducen esto que tienen aquí muy claro con las flechitas. Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Conclusión de la demanda. Precio y cantidad inversamente proporcionales en la demanda. ¿Qué sucede en la oferta? En la oferta pasa todo lo contrario. Una cosa olvidé decirles. En la demanda son los consumidores los que demandan. Es decir, estamos desde el punto de vista del consumidor, del que compra. En la oferta estamos desde el punto de vista del productor y la oferta es la cantidad de bienes que los productores están dispuestos a colocar en el mercado para la venta en un determinado periodo. Es decir, aquí estamos ya con el sombrero del productor y del empresario. ¿Qué quiere un empresario? Un consumidor quiere barato, pero un productor quiere que si el precio está alto, su cantidad ofertada es alta, pero si el precio está bajo, la cantidad ofertada es baja. Entonces, aquí podemos ver desde el punto de vista de la persona que ofrece, ¿qué sucede? Tenemos el precio 1, si el precio está alto, este señor productor va a querer ofrecer toda esta cantidad Q1, que nos representa todo este recuadro B. Pero por el contrario,
Si el precio está bajo, solamente está dispuesto a ofertar una pequeña cantidad porque no le es atractivo la producción. Es aquello que el empresario no, digamos que no quiere comprar pan para vender pan, ¿no? Siempre el empresario lo que quiere es obtener un margen de ganancia. También existe una situación que se llama el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Cuando la persona que oferta o los que ofertan y los que demandan se ponen de acuerdo. Tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Dicho de otra manera, cuando la oferta y la demanda se cruzan, vamos a tener este punto de equilibrio. Es el punto en que las cantidades que están dispuestas a comprar los demandantes coinciden con los que están dispuestas a ofrecer los oferentes a un precio determinado. Tenemos aquí también esta situación. Esta situación lo que nos demuestra es un exceso de oferta y un exceso de demanda. Entonces tenemos acá el punto de equilibrio que está denotado por el cruce de la oferta y la demanda y por el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que son las que encuentran ustedes en negrita y tienen un subíndice E, precio, equilibrio, cantidad de equilibrio. Pero puede darse una situación en que el precio está muy elevado, por ejemplo en P1, y en P1 lo que encontramos es que para un precio tan elevado, la demanda realmente es muy cortica, muy poquita, es solamente la cantidad 1, pero la oferta para ese precio tan elevado es inmensa, va hasta O1, es decir, los oferentes sí están dispuestos, los empresarios, a ofrecer muchas unidades a ese precio tan costoso. Sin embargo, la gente que demanda no está dispuesta a comprar. Por lo tanto, se presenta un exceso de oferta. Fíjese en la parte inferior del punto de equilibrio. Entonces tenemos el precio P2. En el precio T2 tenemos que la oferta es pequeña, es apenas O2, es decir, muy poquita, y que tenemos en el precio 2 una cantidad de demanda enorme. Entonces tenemos a un precio muy barato y tenemos una cantidad de demanda enorme, pero resulta que no hay todas las unidades para satisfacer esa compra. Entonces lo que se da es un exceso de demanda. Esto es lo que deben responder en uno de los puntos de la guía. Donde hay un exceso de oferta y donde hay un exceso de demanda, y allá tienen los precios para que lo puedan determinar de una manera, digamos, numérica. Hasta aquí preguntas, muchachos. Profesora. Sí, adelante. Creo que me salgo un poco del tema en cuanto a los conceptos de oferta y demanda, pero, profe, ¿cómo incide ahí la reputación del vendedor y la calidad del producto sobre esas curvas? Bueno, es una muy buena pregunta. Y aquí pues yo quisiera decir que, bueno, primero recordarles que en la economía estamos hablando de modelos. Y estos modelos lo que nos permiten es como hacer una visión de la realidad, pero no de una realidad minuciosa, sino una visión de la realidad. ¿En qué influye eso que tú me estás diciendo? Cuando están los tipos de mercado. Entonces puede ser, por ejemplo, que haya ciertas condiciones de calidad. Esas condiciones de calidad pueden salirse del mercado de competencia perfecta. Ejemplo, en todas las ciudades del país existen panaderías donde es muy rico el pan, muy rico los bizcochos, yo qué sé, o que es un sitio espectacular, pero resulta que allá el tinto vale 4.000 o 5.000, no sé. Y en la cafetería de la tienda de la esquina vale, no sé, 1.000 pesos. Ahí están las condiciones que tú me estás diciendo. ¿De qué depende? De qué tipo de mercado, y lógicamente que estos tipos de gráficas lo que nos hacen es explicar los modelos de manera general para que nosotros podamos saber a grosso modo cómo se comporta la oferta y cómo se comporta la demanda. Ya de lo que tú me hablas, pues ya digamos que hay muchos más tela de dónde cortar. Por ejemplo, lo de segmentación de mercados, lo de nicho de mercados, los que son de administración, todos van a tener que tener muy claro todos los conceptos de administración y cuál es el valor diferencial de las empresas. Las empresas lo que siempre quieren es distinguirse para posicionar sus productos y para poder generar una mayor oferta. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Otra pregunta? Profe, una consultica. Con mucho gusto, adelante. No sé si de pronto vi mal en la diapositiva de demanda.
cuando nos hablaba de P y Q, no sé si es que vi mal. Sí, vi mal, porque tenía que al bajar P, bajaba también Q, no, lo contrario. En la demanda es inversamente proporcional precio-cantidad, pero mira en la oferta, es directamente proporcional, flechas hacia el mismo lado. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces nos vamos con el siguiente tema. No los dejo intervenir más porque estamos ya cortos de tiempo y nos falta tema. Entonces, bueno, lo que sigue son los desplazamientos. Hay unos factores diferentes al precio. Cuando hablamos de precios, hablamos de que se comportan como esto. Aquí solamente estábamos viendo precio-cantidad y realmente lo único que estábamos mirando era precio. Hay factores diferentes al precio que pueden hacer que las curvas se desplacen. Cuando hablamos de factores diferentes al precio que afectan la demanda, podemos tener que la demanda aumenta, siempre a la derecha aumenta. Ojo con las gráficas, esto es muy importante. A la derecha la demanda aumenta, a la izquierda disminuye. ¿Por qué puede aumentar la demanda? Por ahí un desplazamiento de gustos a mayor popularidad. Ejemplo, hace un año, ¿quién compraba un tapabocas? ¿O quién pensaba que lo iba a pagar a 5.000, a, no sé, 6.000 cuando empezó la pandemia, etcétera? Hay un desplazamiento a la derecha, un aumento de la demanda por mayor popularidad. Puede haber un aumento en la intención de compra de la población, lo que también haría que la demanda se desplace a la derecha. Puede haber un aumento de ingresos para un bien normal, cuando los precios de los sustitutos aumentan, cuando el precio de los bienes complementarios disminuye y cuando las expectativas futuras alientan a comprar. Miremos un poco qué son los sustitutos. Los bienes sustitutos es cuando yo tengo, digamos, el pan está muy caro, entonces mejor compro arepa. Me sustituye una compra. Otro puede ser, listo, está muy cara la papa, entonces compro plátano. O está muy caro el plátano, compro yuca. Esos son sustitutos, ¿sí? Si está muy costoso, pues no importa que esté tan costoso porque yo tengo con qué sustituir. Los complementarios, por su parte, son aquellos bienes que el consumo de uno necesariamente me jalona el consumo de otro. Es decir, si yo compro un carro, ¿qué necesariamente voy a tener que comprar? Ruedas, combustible. ok. Combustible, por supuesto. Eso será un precio de un bien complementario. Pago de impuestos del vehículo. Ok. El seguro. Vea todos los precios, los complementarios que puede tener un vehículo. Si ustedes entran a estudiar en la UNAD, además de la matrícula, ¿qué bien complementario tienen que comprar? Seguro. Equipo cómputo. Carnet estudiantil. Va a tener internet. Internet, computador, correcto. internet. Muy Cámara, bien. diadema. Ajá, ok. Los programas. Listo. Eso haría que la demanda aumente, ¿sí? Si el precio de los complementarios disminuye, puede hacer que la demanda aumente. Tenemos también otros factores que disminuyen la demanda. ¿Cuáles son los factores que pueden disminuir la demanda? Son los mismos, pero en sentido contrario. Hay menor popularidad, es decir, no sé, en 3 años que pase la pandemia totalmente, ¿quién va a comprar un tapabocas? Nadie. Se desplaza la demanda de tapabocas a la izquierda, porque a la izquierda disminuye. Baja la intención de compras de la población, baja de los ingresos, precio de los sustitutos, precio de los sustitutos disminuye, precio de los complementarios aumenta, expectativas futuras que desalientan a comprar. Expectativas futuras que desalienten a comprar. Ejemplo, ¿ustedes creen que el mercado de los útiles escolares está igual que hace un año? Teniendo en cuenta que estamos en febrero, ¿no? No, para nada. No, hay mucha reutilización de los útiles. ¿Hacia dónde se ha desplazado la demanda de útiles escolares en las Hacia la familias izquierda. colombianas? Muy bien el que dijo izquierda, el que sea, felicítese. Listo. Supongamos ahora que resulta que a mí me aumentaron el salario. Entonces yo manejaba un salario mínimo y ahora voy a tener 2 salarios mínimos. ¿Hacia dónde se desplaza mi demanda? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Muy bien los que están diciendo que a la derecha, porque aumenta. Muy Al por el aumentar contrario. salario uno aumenta, digamos, las cosas que adquiere. Ok. Y los precios de las cosas que adquiere. Porque si antes uno compraba un pantalón de 20.000, ahora le alcanza para comprarse uno más fino, por decirlo así. Entonces, que le valga. Ajá. Ok, muy bien.
Listo, eso está correcto. Ahora supongamos que resulta que yo pienso que en 2 meses me van a despedir del trabajo. ¿Hacia dónde se desplaza mi demanda? Hacia la izquierda. Izquierda. La izquierda, claro. Correcto. Reducir gastos. Hay reducir gastos. Sale esa gráfica. Ok, muy bien. Ahora nos vamos con la oferta. En la oferta pasa lo mismo. En estas grafiquitas de arriba lo que estábamos mirando era la relación de precio-cantidad, pero hay otros factores diferentes al precio que me afectan la oferta. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Primero, ojo que en la oferta es el productor, el empresario, ¿no? Entonces resulta que hay mejores condiciones favorables para la producción. Eso hace que se aumente la oferta. Hay baja en el precio de los insumos, eso hace que se aumente la oferta. Hay una tecnología mejorada, hay menos impuestos o menos reglamentación para producir, todo eso hace que se aumente la oferta. Les voy a poner un ejemplo. Como la mano de obra venezolana es más barata, más económica, hay muchos empresarios que han decidido hacer uso de esa mano de obra. ¿Hacia dónde se desplazaría esa oferta? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Porque aumentan su producción porque aprovechan esa mano de obra barata. Supongamos que yo tengo una fábrica de zapatos y en esa fábrica de zapatos antes lo hacía manualmente, pero ahora conseguí una máquina que me duplica la producción. ¿Hacia dónde se desplaza la oferta? A la derecha. A la derecha. Muy bien. Listo. Puede darse una situación en que la oferta se desplace a la izquierda. ¿Quién me quiere dar un ejemplo? Por ejemplo, profesora, que esa máquina que le estaba mejorando la producción de zapatos se le dañe. Ajá, correcto. Eso haría que mi oferta se desplace a la izquierda. Ahora resulta... de las materias primas. ¿Qué? Perdón. Incremento de las materias primas. Ajá, El muy precio. bien. Incremento en el costo. El costo de materias. Ustedes escucharon en noticias hace no sé, tal vez unos 15 días que muchas de las empresas multinacionales estaban yendo del país. ¿No escucharon? Por ejemplo, Chicles Adams, que se fue, no sé, tal vez el año pasado, pero hay muchas empresas multinacionales que se están yendo. La de los mineros, sí. ¿Por qué? Porque hay mayor reglamentación o hay mayores impuestos. Eso hace que la oferta se desplace a la izquierda y que disminuya la oferta. Si ven que como todos estos modelos tan sencillitos nos permiten explicar la realidad económica, todo eso era lo que les está comentando muy acertadamente el doctor Ricardo, a quien le doy paso para que continúe con la explicación. Entonces, continuemos, doctor Ricardo. Bien, vale, muchas gracias, doctora Olga. Sí, entonces ahora miremos una tabla de demanda típica. La tabla de demanda es la tabla que muestra las cantidades y precios a los cuales un bien y o servicio es demandado en el mercado, ¿no? Entonces, la cantidad demandada de mercado es la suma de las cantidades demandadas por todos los compradores a cada precio. Allí nos están hablando de que en este caso hay dos individuos, dos agentes que están demandando ese bien y o servicio, Elena y Kelly. Y nos está diciendo también esa tabla, intuitivamente nos está diciendo que la demanda de mercado es igual a la suma de las demandas individuales. En este caso, las demandas por bienes y servicios de ese bien y servicio de Kelly y Elena. Claro, pues Kelly demanda 16 y Elena demanda 8 en esa pequeña economía. Esa suma pues nos da 24, que es precisamente la demanda de mercado a precio cero. Todos sabemos que a precio cero creo que ningún oferente, ningún productor estaría dispuesto a producir. Entonces esa tabla claramente entonces empieza a mostrarnos cómo en la medida en que el precio aumenta, las cantidades demandadas tanto de Elena como de Kelly van disminuyendo. ¿Sí? Lo que también nos da paso a la ley de la demanda. La ley de la demanda es aquella que, como esa tabla, nos muestra o nos dice que ante incrementos en los precios de los bienes y servicios, las cantidades demandadas, ¿qué dicen, muchachos? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. Disminuyen, claramente. Entonces, es una ley y evidentemente todo el tiempo lo estamos viendo
en nuestra cotidianeidad, ¿no? Que vemos cómo en la medida en que los precios de ciertos bienes, sobre todo de bienes normales, más adelante ustedes verán que un bien normal, bien de lujo, ya vieron que era un bien sustituto, un bien complementario, pero sobre todo en los bienes normales como los alimentos, cuando los precios suben en nuestros mercados normales, cotidianos del día a día, pues las cantidades demandadas disminuyen drásticamente. Bien, muchachos, ¿verdad? Esa es la tabla de demanda, pues. Recuerden entonces que la demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales. Si queremos analizar pues la demanda de mercado de Bogotá, por ejemplo, la demanda de bienes y servicios, bueno, ya estamos hablando de macroeconomía, ¿no? Demanda agregada, pero sería las demandas individuales de todos los consumidores de Bogotá sumadas nos darían la demanda de mercado, el consumo, si quisiéramos ver. Bueno, esa es la curva, que bueno, en este caso es una línea recta, pero se dice siempre la curva de demanda de mercado, y vean pues cómo tiene pendiente negativa, se dice que es decreciente cuando una variable se relaciona con la otra de manera inversa. Entonces, en este caso, las cantidades y el precio se relacionan de manera inversa. El precio, en la medida que sube, pueden ver cómo las cantidades demandadas bajan. El eje X allí nos muestra las cantidades. Fíjense cómo cuando el precio es cero, al igual que en la tabla, pues ese mercado está dispuesto, mejor los individuos, Kelly y nuestra otra agente consumidora, están dispuestos a demandar hasta 24 unidades con un precio de cero. En la medida que el precio aumenta, la curva de demanda es congruente con ese aumento y muestra cómo pues empieza a decrecer en la medida que el precio aumenta. Es clara, ¿verdad? También es muy fácil de graficar en Excel. Ya ustedes lo verán en los videos que nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes por los diferentes entornos, muchachos. Análogamente, pues, la curva de oferta, pero primero, yo les leo lo que hay en la diapositiva. Dice: la cantidad ofrecida en un mercado es la suma de las cantidades ofrecidas por todos los vendedores a cada precio, a cada nivel de precios. Entonces aquí estamos suponiendo también una pequeña economía donde solo existen dos oferentes, dos empresarios oferentes de café. En este caso Starbucks y Juan Valdez son los únicos dos vendedores en este mercado. La tabla de oferta entonces nos muestra primero los diferentes precios y cantidades a los cuales ya no los compradores sino los vendedores estarán dispuestos a ofrecer sus productos en un mercado. En este sentido, vemos cómo en la medida en que los precios aumentan, aquí sí podemos decir intuitivamente, ya vemos cómo en la medida en que los precios aumentan, los productores van a tener muchos más incentivos para ofrecer bienes y servicios, en este caso café y sus derivados, digamos, en el mercado. Porque claro, y lo pensamos desde un punto de vista muy básico, cuando nosotros empezamos a ver que los precios de un bien o servicio aumentan como empresarios, pues nos motivamos, ¿no? Nos motivamos más para incrementar la producción o para pedir un crédito en el banco que permita usar esos factores de producción para aumentar mi stock y así poder ofrecer más en el mercado, porque fíjense que en esta tabla, por ejemplo, en la medida en que el precio sube de 1 a 2, ya la cantidad ofrecida del mercado pasa de 5 a 10, ¿no? La relación precio-cantidad es mayor, bueno, en fin, más adelante verán eso, pero más o menos es lo que nos muestra la tabla. Cómo las cantidades se incrementan y ya la curva de oferta, que es el complemento de la tabla de oferta, siempre que nos pidan en las guías lo verán, la tabla de oferta o la tabla de demanda, pues el complemento será graficar esa tabla de oferta. Esas son las coordenadas de la tabla de oferta, pues se grafican en ese plano cartesiano, siempre en el primer cuadrante, porque en economía no tiene sentido hablar de precios ni cantidades negativas, ¿no? Pues bien, esa oferta pues es creciente, una función es creciente cuando la relación entre sus variables es positiva, en este caso pues los precios y las cantidades se relacionan de manera directa. A medida que se incrementa el precio, también se incrementan las cantidades. Muchachos, hasta ahora todo bien con estas tablitas y estas gráficas, ¿cierto? ¿Se han comprendido bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Muchas gracias. Yo creería que ya por aquí
estaríamos terminando la sesión de hoy. Doctora Olga. Mil gracias, doctor. Como siempre, excelentes sus aportes. A los estudiantes que decían que los economistas tenemos un lenguaje muy particular, sí es cierto, pero recuerden, apreciados estudiantes, que todos somos agentes económicos. La economía nunca está desligada de nadie, de ninguna persona y muchísimo menos de ninguna profesión. Ustedes pueden ser excelentes en sus profesiones, pero siempre van a necesitar de la administración y de la economía para generar unos muy buenos negocios. Entonces, esto es lo que queremos traerles a ustedes, como que con estas nociones económicas ustedes comprendan el entorno de cuando ustedes quieran realizar un negocio, tener un emprendimiento, hacer un negocio particular, lo que sea. Ustedes tienen que tener claro cuáles son las nociones económicas básicas para que puedan tomar las mejores de las decisiones. Yo quiero darle el paso a mis compañeros si alguno quiere hacer alguna aportación, recomendaciones adicionales antes de que los chicos se nos vayan. Si hay invitaciones a CIPAS, lo que sea. Bueno, no me resta más que recomendarles, por favor, que hagan sus aportaciones a tiempos. Estamos tratando de ser muy dinámicos también con el material que vamos a compartir. Ya estamos organizados todos como para tener un material más que videos. No hay asistencia, preguntan muchos asistencia, no hay asistencia. Vamos a tratar de no hacer tantos videos, sino más bien infografías, de manera que ustedes puedan acceder como muy rápidamente y de un vistazo a comprender los conocimientos que tenemos. Yo sé que no siempre es fácil de abordar, pero sí es muy importante que lo hagan. De verdad, apreciados estudiantes, muchas gracias por su atención. Ya se acabó. Mil gracias. Sí, señora, adelante. Buenas noches. ¿Hola, profesora? Sí, adelante. Profe, habla con Brian, mucho gusto. Bueno, dejemos a Brian y luego la siguiente persona que está hablando. Adelante, Brian. Eso, profe, mi motivo era que yo, si usted tenía un número o algo así de WhatsApp o algo así para poderme comunicar, para decir algo que necesito decirle y eso. Yo tengo, mira, en la agenda está mi Skype. Aquí lo voy a dejar. Sí, el Skype porque es lo que tenemos nosotros a la mano. Entonces, sí, esto sí. Yo a todos los acepto, entonces no hay ningún inconveniente. Por ahí me pueden dejar la información que necesiten. Y todos los docentes en la agenda tenemos el Skype. No hay grupo de Skype porque son 1.650 estudiantes, entonces es muy difícil hacer grupos de Skype. Entonces no lo manejamos así en el curso. Cada uno de los docentes hace un grupo de Skype para realizar los IPAs o hace grupos en Meet o bueno, en diferentes herramientas para realizar los IPAs. Los IPAs, digamos que básicamente se amplía un poco esta información y ya pues es más personalizado porque cada uno como que tiene la oportunidad de preguntar, digamos que más personalizadamente sobre y recabar sobre lo que no entendió y poder clarificarlo, etcétera. Entonces, Sí, profe, es que le decía que qué pena con usted pues, por la conferencia y eso, es que como estaba arreglando el portátil y eso, que como no lo tenía, así, entonces pues llegué tarde a lo de la conferencia y eso, entonces pues así no escucha la información que nos estaba brindando y eso. No te preocupes que eso queda grabado y luego lo compartimos. Bueno, una inquietud adicional. Muchas gracias. Una inquietud adicional y nos vamos. Bueno. Adelante. Profesora, no, era simplemente para solicitarle de manera respetuosa, y creo que los compañeros también están de acuerdo, que si es posible facilitarnos esa presentación de PowerPoint de esta reunión. Ahí hay unos términos que serían interesantes para nosotros y nos servirían mucho. Bueno, sí. En Noticias del Aula podemos compartir. Le agradezco mucho, profesora, muy amable. Bueno, ok. Bueno, listo. Hola, Yeye. Apreciados estudiantes, feliz noche. Entonces ya voy a proceder a dejar de grabar. Muchas gracias igualmente. Compañeros, muchas gracias, doctor. Igualmente. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero, profesor.